Bueno, lo que le voy a presentar es un diagrama de espina de pescado o Ichikawa, que es un diagrama causa y efecto del libro La Revolución Necesaria, de los capítulos 1 y 2. Bueno, primero empezamos con el interrogante: ¿cómo se ha llegado a esta crisis? Bueno, tomando como idea principal o lo que genera la crisis, o sea, lo que directamente afecta a todo esto es una crisis ambiental, y las causas de esta crisis ambiental son la industria, el hombre, las máquinas, el clima, la situación sociopolítica y los métodos. Bueno, empecemos por las máquinas. Las máquinas, ¿cómo hacen que se genere la crisis ambiental? Bueno, lo que pasa es que muchas de las empresas de hoy en día utilizan tecnologías obsoletas, lo cual estas tecnologías generan altos niveles de desperdicio de materia prima, ya que hay otras que ya existen en el mercado que muy posiblemente utilice o materia prima renovable o genere menos desperdicios. Bueno, la utilización y otro efecto es que hay muchas máquinas todavía en la industria que trabajan con la utilización de recursos fósiles. Es decir, que todavía estas empresas o estas industrias dependen de las industrias petroleras. Bueno, el hombre. Lo que pasa con el hombre es que el hombre piensa todo alrededor de pesos. O sea, en su mente no cabe sino pesos, y no le importa qué está sucediendo con el ambiente, cómo puede afectar él con sus actos cómo contribuye a esta crisis medioambiental, en vez de pensar pues de pronto un poco con conciencia ciudadana y mirar qué es lo que está pasando alrededor, que esta crisis está trayendo muchos problemas hoy en día. Bueno, otro problema es que hay inconsciencia ciudadana todavía. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta inconsciencia ciudadana? Porque es que falta darnos cuenta de la gravedad del problema. O sea, que es que la magnitud de lo que está ocurriendo ahorita con esta crisis ambiental es grande, es grandísima. Bueno, en las industrias lo que hace es que genera crecientes niveles de desperdicio y toxicidad, lo que afecta a todo, porque es que ya el 40% de las aguas que hay hoy en día, como lo decía el texto, son aguas que ya no son potables. Otro es que genera crecientes demandas en una serie de recursos no renovables, lo que hace que, por ejemplo, materias primas que no se pueden volver a reutilizar las escaseen. No tenemos cuenta de que el mundo es finito, de que tiene un límite, y algún día se nos van a acabar estos recursos. Entonces deberían de pensar de otra forma. La otra es la automatización, lo que hace que genere la discriminación de la mano de obra. Muchas empresas hoy en día, por ejemplo, como una visita que hice a Bavaria, en Bavaria había mucha tecnología, lo que hacía que mientras nos daban la guía nos daba pues como la debida atención por toda la fábrica, uno no veía casi operarios, veía muy poquitos operarios. Bueno, los métodos. En los métodos no se está pensando a largo plazo. Esto quiere decir que en los planes que están generando las empresas solo piensan en enriquecerse de momento, en llenarse de plata. Hacer planes sobre rentabilidad. Es algo similar a lo que dije en lo anterior, es que ellos todo lo planean sin pesos. O sea, que les reduce costos, que menos mano de obra reduce menos costos, entonces apoyamos la automatización, que los recursos no renovables son más baratos que los renovables, entonces hay que comprar los recursos escasos, etcétera. Bueno, todo se basa en los recursos no renovables, es decir que todo lo compran es materia prima que tiene un límite, y además en la situación sociopolítica
ocurre un desequilibrio social, ya que se marca una brecha entre ricos y pobres, ya que las grandes empresas, cuando tienen mucho dinero, eso es equivalente a mucho poder. Y por ejemplo, la brecha entre rico y pobre es que hay unas cifras que cita el libro, el texto pues de la Revolución Necesaria en el capítulo 1, pues unas cifras demasiado grandes, que por ejemplo las riquezas de las 200 personas más pues que tienen las 200 personas más millonarias equivale a los ingresos anuales de 2.500 millones de pobres en el mundo. Bueno, otra situación sociopolítica que contribuye a la crisis medioambiental son las malas relaciones políticas, porque es que las empresas, cuando tienen mucho dinero y mucho poder, tienen el control sobre los recursos naturales, y esto aquí genera una competencia por los recursos naturales impresionante. Bueno, el clima. En el clima todo lo que nombré anteriormente genera muchos cambios climáticos. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, que estos desastres naturales, que las sequías, etcétera. Bueno, en el clima los cambios que se ven en esta crisis medioambiental son el calentamiento global. Todo es generado por el incremento del dióxido de carbono y el desperdicio industrial. Bueno, y lo que decía, por ejemplo, el clima, ya las estaciones ya no son predecibles, ya no se sabe cuándo es invierno, ya no se sabe cuándo es verano, ya que por todo el daño que le hemos hecho al ambiente, el comportamiento de ellos ha cambiado. O sea, si pensamos que hoy iba a llover, puede que no, que se predijo que iba a llover, entonces no llueve, ya hace sol, etcétera, lo que genera grandes problemas en la agricultura. Y estos problemas en la agricultura nos va a generar también una desestabilidad económica. Bueno, todos estos son estos que nos han hecho llegar a esta crisis. Ahora, ¿cómo podemos contribuir a esta crisis? Lo que serían las posibles soluciones, según el texto, por ejemplo, en la tecnología se podría obtener maquinaria que trabaje con energía alternativa, y así poder reducir el desperdicio, ser más amigables con el ambiente, ya que vamos a generar menos desechos tóxicos al aire, menos generación del dióxido de carbono, etcétera. También se puede utilizar combustible basado en celulosa, porque ya se están haciendo investigaciones para que todo esto sirva. En el hombre tenemos que inculcar una conciencia ambiental, generar la moda del... Bueno, ahora otra cosa como podría contribuir el hombre es con la utilización de los recursos en forma necesaria, es decir, utilizar solo lo necesario para hacer cada cosa. Es como tan sencillo como cuando nos cepillamos, mantener la llave cerrada mientras lo hacemos, cuando nos lavamos con jabón, etcétera. Cosas tan sencillas como eso, como ayudar a tasar todos los recursos naturales. También en el hombre va que transmite una educación ecológica, es decir, que tratemos de hacer que la gente viva y hacerle entender esta crisis para que ellos nos ayuden a contribuir con la solución. Bueno, en la industria, ¿qué pasa en la industria? La industria nos podría ayudar haciendo pues más explotación de recursos renovables, lo que esto causaría una gran economía regenerativa, porque la misma materia prima que se ha utilizado para formar algo sirve para, cuando se utilice, sirve otra vez para reutilizarla. También nos podría ayudar con el manejo de los desechos tóxicos, es decir, creando o generando nuevas cosas o nuevas tecnologías, nuevos equipos, cosas para que nos ayuden a mermar estos desechos, o tan sencillo como colocar filtros, qué sé yo.
Bueno, en los métodos podríamos aplicar un pensamiento sostenible en la industria, o sea, en la empresa podría fomentar el pensamiento sostenible. Podría utilizarse métodos para nuevas formas de vivir, es decir, hacer que en la sociedad y en la empresa y en la organización se piense en el medio ambiente, que todo se tenga en cuenta cómo es amigable, cómo se contribuye a ello. Otro método es generar planes que sean amigables con el medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de papel que tala 1000 árboles, entonces que siempre el doble o el triple, algo que ayude. Y esto ahí nos ayudaría mucho la reingeniería. Bueno, en la revolución, o sea, que se causen revoluciones de reciclaje, es decir, que todo el mundo se concientice y empiece a reciclar, y verás que vamos a hacer un cambio sustanciable en el mundo. Bueno, otro que nos va a causar revolución es el biocombustible. Esto va a generar un muy buen aporte al medio ambiente y a nuestra solución, porque van a mermar los desechos de CO2, etcétera. Bueno, pues por ejemplo, el biocombustible nos ayudaría muchísimo, porque por ejemplo otra cifra que es muy absurda es por ejemplo la de que en Estados Unidos se consumía el 30% del petróleo que se producía mundialmente, es decir, que se consumía la cuarta parte del petróleo que hay en el mundo, y tan solo Estados Unidos tiene el 5% de la población, es decir, que está consumiendo demasiado combustible, lo que está generando, o sea, como consume el 30% de petróleo, está generando el 30% de los desechos tóxicos y el dióxido de carbono que va a la atmósfera. Bueno, otra cosa que nos ayudaría con la revolución para cambiar y para aportar una solución innovadora es crear equipos con un interés común. Es decir, por ejemplo, equipos que se dediquen a la educación ecológica, que gestionen esas ideas, otros equipos con un interés común de reforestación, por ejemplo, etcétera. Otro tema al que aportaría mucho en la solución es la utilización de los recursos renovables. ¿Por qué? Porque si la gente se concientiza de que vamos a tener un futuro sostenible, esto nos va a ayudar a aportar a la utilización de recursos renovables, generar programas verdes, y así también vamos a tener una regeneración de los ecosistemas. Bueno, son los dos diagramas de Chicago del capítulo 1 y 2 de la Revolución Necesaria. Muchas gracias.